Hola a todos, bienvenidos a un video más de nuestra semana 2 de trabajo, en donde abordaremos los temas de la periodización y característica de los periodos preclásico, clásico y posclásico de nuestro México prehispánico. No debemos de perder en cuenta es cómo fue el poblamiento de nuestro continente americano. Y es que hay diversos investigadores que comentan que hace 60,000 años calculan que sucedió todo este poblamiento a través de las grandes migraciones del Homo sapiens sapiens actual, que es el humano que conocemos hoy en día y el cual lleva el nombre de nuestra especie. ¿Sale? Entonces podemos ver que existen algunas teorías, por ejemplo, como se ve en pantalla, está la del origen único de Alex Hilka, que comenta que fue a través del estrecho de Bering donde sucedió la oleada de inmigrantes de origen asiático persiguiendo a las manadas de animales para alimentación. ¿Sale? También hay otra muy tomada en cuenta de Paul Rivet, en donde a través de las flechas en rojo nos marcan que fue diferentes vías marítimas en donde el humano llegó a través del mar y barcazas hacia nuestro continente americano. En ellas coinciden que pues el origen en común pues bueno fue de origen asiático y que tardaron, como ya lo dije al principio, más o menos 60,000 años en llegar a nuestro continente. Y ya en nuestro territorio actual, como conocemos a México, los antropólogos calculan que alrededor de hace 35,000 años fue el momento en el que el hombre se asentó en nuestro territorio, teniendo también acertadamente la teoría del origen único a través del estrecho de Bering, en donde, pues bueno, a su paso por el norte del continente y siguiendo las constantes migraciones de animales, pues bueno, decidieron asentarse en lo que hoy es nuestro territorio. Y nuestro territorio nacional, pues fue el albergue en donde existieron estas culturas o civilizaciones prehispánicas, empezando por los olmecas, dando lugar después a los mayas y teotihuacanos, continuando un poco con los mixtecos o zapotecas y cerrando toda esta periodización de culturas prehispánicas con la cultura mexica o mundialmente conocido como aztecas. Debemos de tener un poquito en cuenta que existieron alternadamente, es decir, que cuando una estuvo a flote, difícilmente existía la otra. Entonces, pareciera ser que una cultura debía de caer para surgir una nueva. Y a su vez, esta misma también tendría que caer en un decremento para que otra más surgiera con más poder. Entonces, en este síntoma de temporalidad, en nuestro país tuvieron muchísimas culturas, pero difícilmente convivieron todas al mismo tiempo. Insisto, tuvieron un esplendor y una decadencia y a su vez una nueva cultura surgía para luego volver a decaer y darle pues ese multiculturalismo a nuestra región de Mesoamérica. Entender un poco mejor esta temporalidad entre los diferentes horizontes, pues se establecen las líneas del tiempo. Y la que se muestra en pantalla es muy parecida a la que hicieron en su libreta. Empezamos con el horizonte preclásico, en donde en diferentes partes de México, como ya lo dije en la diapositiva anterior, surgían culturas muy diferentes una de otra y que, como pueden ver ahorita en la imagen, pudieron compartir cierto lapso de tiempo en coexistencia una con otra, pero definitivamente cuando se conocieron, al menos una ya iba en decadencia. Estamos hablando que todo inicia con los asentamientos de la cultura olmeca en el año 1200 al 400 después de Cristo, en esta parte del sureste de México, especialmente entre Veracruz y Tabasco, y sin en cambio en el año 500 a 1000 después de Cristo
la cultura zapoteca estaba ya en auge en Oaxaca. Ahora también se debe de entender que justamente en los estados de Quintana Roo y Campeche estaba la cultura maya del año 1000 a 1521 después de Cristo. También se puede entrever, ya esto entrándonos en el periodo clásico, se puede entrever que también existe Teotihuacán como una de las culturas dominantes de aquella época. Y cerrando un poco en la etapa postclásica, pues bueno, tenemos aquí en lo que es Veracruz la cultura del Tajín y la más conocida, especialmente la más fuerte, el imperio más dominante, pues la cultura azteca, la que finalmente se enfrentó a los españoles. Aquí hay una curiosidad porque podemos ver que tanto los mayas como los aztecas terminaron en el año 1521, pero debemos de saber que el imperio maya como tal ya no era lo que solía ser en la etapa clásica, sino que ya nada más eran pequeños pueblos o aldeas que quedaron debilitadas por constantes guerras entre ellos, siendo entonces que ya no era el imperio que solíamos conocer en la etapa clásica y mucho menos nada que ver con el imperio azteca, que era el dominante. Y afortunadamente, en lo que nos quedan de las futuras semanas de trabajo, podremos ir viendo en específico cada cultura de acuerdo a su horizonte clásico. En este momento es importante dar una pequeña referencia a lo que fue la primera cultura en Mesoamérica, especialmente la cultura olmeca, la cual pues es conocida como la cultura madre debido a que fue la primera surgida en nuestro territorio alrededor de hace 3000 años, en la zona de Veracruz y Tabasco. Alguna de sus principales características, pues es, como se ve en la imagen, la creación de más de 20 cabezas colosales de piedra, que las cuales, pues bueno, representaban a sus gobernantes poderosos de aquella época. Y es que los gobernantes eran los mismos sacerdotes que estaban encargados de dirigir el gobierno de todas las sociedades de la cultura olmeca. Especialmente debemos de saber, como se ve en pantalla, que eran unas sociedades totalmente organizadas y que realmente establecieron grupos complejos de personas, llegando incluso de pasar de aldeas a grandes ciudades, ¿sale? Especialmente las más importantes, pues bueno, La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, en donde hasta la fecha se mantienen los grandes vestigios citadinos de aquel momento. Y también se encontraban pues manuscritos, que aquí se utiliza la palabra códices, eh, artes a través de piezas de barro, esculturas y también la mayoría de las veces, pues bueno, pinturas que reflejaban el día a día de esta sociedad. Empezando como primer estrato o primera base los campesinos y los esclavos, como la clase social más baja, la cual era seguida por los artesanos y comerciantes, y a su vez era precedida por la nobleza o la clase dirigente, en la cual pues eran los guerreros y los sacerdotes, ¿sale? Los cuales eran encargados de administrar los bienes y riquezas de la cultura olmeca. Y para cerrar esta breve explicación de la cultura olmeca, debemos de abordar su rasgo más principal, que era la religión, la cual era politeísta, es decir, manifestaban el culto o la adoración a muchos dioses, especialmente de la naturaleza, ¿sale? A los cuales ellos empezaron esta práctica de sacrificios de animales que luego la retomarían las diferentes culturas mesoamericanas como parte de un rito religioso. Quizás el aspecto más sobresaliente de la religión olmeca es, chicos y chicas, esta adoración y sobre todo esta simbología
hacia lo que es el jaguar como el animal dominante de la selva y hacia el cual los olmecas sentían demasiada admiración y respeto. Tan es así que la mayoría de sus estructuras o vestigios dejados por ellos manifestaban toda esta referencia hacia este gran felino. Y con ello, pues bueno, daremos paso al análisis de los siguientes videos que mandaré al grupo de WhatsApp. Por ahora, chicos y chicas, este es el final de la presentación y les pido seguir trabajando en las actividades posteriores.